Necesario. ¿Qué es necesario? Y en estos tiempos seguramente nos vendrá muy bien con lo que hemos estado orando también en concordancia. Entonces allá en Juan 4, el título que le ponen normalmente las Biblias, allí encuentran ustedes en su Biblia, es que ahí en Juan 4, Jesús y la mujer samaritana, o Jesús y la samaritana. Listo, es el que normalmente uno encuentra. Y vamos a ver qué dice aquí en la palabra. Entonces dice a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Juan. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. ¿Que cuál Juan? Juan el Bautista. Segundo, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahí tenemos el mapa a la derecha. Ahí donde está la flechita, dejó abajo Judea y otra vez empezó a coger camino ahí para arriba para Galilea. Y ahorita vemos ese pedazo en el mapa. Le era necesario, y de ahí sale el título, lo que es necesario. En este caso a él le era necesario pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. En otras Biblias lo llaman Siquén, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía, él se sentó ahí. Hagan de cuenta esos que son redonditos y bajan un balde bien abajo para recoger agua allá en el pozo del río que pasa allá subterráneo y vuelven y lo suben con una soga ahí al baldecito. Ahí estaba sentado el Señor Jesús. Y dice que era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria, por eso le dicen samaritana, para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la samaritana le dijo al Señor Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Muy bien, vamos a ver varias cositas. ¿Listo? Antes de entrar al mapa. Dice aquí, en los primeros versículos, que ya estaba bautizando más Jesús que Juan el Bautista. A Juan el Bautista ya lo tomó, lo cogió preso, ¿qué? Herodes. Y quien bautizaba del otro lado del río Jordán no era en sí mismo Jesús, sino sus discípulos. O sea, los 12 que él tenía en ese instante. Porque él los estaba preparando para lo que decía ya en Mateo 28, que esa comisión nos la dejó a nosotros también, ¿no? Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ya les estaba enseñando eso. Y de hacer, o sea, a sus mismos discípulos dijo, ahora ustedes van a bautizar. O sea, al Señor Jesús no le gusta el protagonismo, esto es todo para mí, solo dijo, no, ya les enseñé, ahora bauticen ustedes. Y quienes ponía a hacer eso era a los discípulos, así como nos lo puso a hacer a nosotros. Ay, pastor, o sea que para bautizar a alguien en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no es necesario ser pastor. Ahí no dice que sean pastores, dijo a los discípulos. Y usted y yo somos discípulos, ¿o no? Acuérdese que discípulo significa seguidor de Cristo. O sea que yo puedo bautizar, claro, usted puede bautizar. Ahí dice, porque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Buenas. Y ahí vamos aprendiendo. Muy bien. Y fíjese, él regresó a Judea para que Juan el Bautista no se sintiera mal otra vez, porque de pronto Juan el Bautista decía, pero ¿cómo así Jesús viene a hacerme competencia?
Y el Señor Jesús, no, es que yo tengo que bajar a Jerusalén, pues porque allá está el templo. Y los judíos tenemos la costumbre de ir al templo, al que construyó Salomón y reconstruyó Nehemías. Y hay que bajar al templo. Y pues yo bajo, hago milagros y aprovecho y bautizo. Pero esto no es para hacerle competencia. Ya me devuelvo otra vez para Galilea. Tranquilos Juan el Bautista y tranquilos sus seguidores, que yo no le estoy haciendo competencia. Ya me regreso. Entonces por eso viene acá. Ahora, sí vamos a ir aquí al mapa. Ahora sí vamos a ir al mapa y vamos a ver unas cositas en el mapa. Listo, ahí donde está como más resaltado. Voy a ponerlo en aumento. Aquí en aumento. ¿Listo? Listo, ya estoy aquí en aumento. Esto es una maravilla. Ellos estaban aquí entonces por Jerusalén, Betania, todos estos sitios. Y resulta que decidieron irse ¿a dónde? Arriba otra vez a Galilea. A ver, lo vemos más arriba. Allá arriba Galilea. Vamos a verlo aquí. Hasta arriba. ¿Irse a dónde? Aquí arriba. Acuérdense que Jesús fue criado en Nazaret, ahí donde está la manito. Él iba allá a esa región moradita. Moradita era que el gobernador era ¿quién? Herodes. Mientras que todo este aguamarina, o sea, Samaria y Judea, el gobernador ¿quién era? Poncio Pilatos. Entonces ellos salieron de aquí abajo de Jerusalén. Y fíjense, ellos tenían dos posibilidades para ir arriba normalmente. ¿Qué hacían los judíos para evitar pasar por Samaria? Entonces, fíjense, ellos cogían esto que se ven, todas esas cositas, cafecitas, eran los caminos. Entonces ellos preferían llegar a Jericó y de Jericó, ahí por donde está la manito, pasaban al otro lado del Jordán. Esto que ven aquí arriba es el río Jordán que une al Mar Muerto con el Mar Salado. Aquí. Y pasaban de este lado, aquí donde está la manito a la derecha. Y ahí cogían por ese caminito o por la vía central, es decir, la que pasaba por Filadelfia. Y subían allá, por esos caminos de arriba hasta llegar ¿a dónde? A Galilea. Era más largo por este lado, del lado derecho del Jordán. Pero eso lo hacían para evitar encontrarse ¿a quién? A los samaritanos. Y eso que son paisanos. Lo que pasa es que el reino se dividió. Israel del norte, Israel del sur, o lo que llaman Samaria y lo que llamaban Judea. Pero son los mismos, son del mismo pueblo Israel, sino que entre ellos no se podían ni ver. Y eso sucedió a raíz de los dos hijos que tuvo Salomón. Ellos dividieron el reino. Y esos salieron enemistados y embejucados. Y eso es como entre esos hermanos que no se quieren ni hablar. Entonces, con tal de no cruzarse con los samaritanos, se pasaban al otro lado del río Jordán y cogían uno de esos caminos para llegar arriba. Sin embargo, Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, por Siquén. Él no dijo, esta vez no vamos a coger, sí lo habían hecho, coger el camino de la derecha del Jordán. Me dijo, no, me voy a ir a pasar por donde nos detestan. Voy a coger ahí por todo arriba. Entonces cogió, fue por aquí, por donde ustedes ven en el mapa aquí en Jerusalén, por este camino derechito. Así derechito, vean, ahí va, ahí voy. Y llegué a donde, ¿sí lo ven ahí? Sicar, vean. De hecho, ahí dice, Pozo de Jacob. Ahí es donde estamos en ese puntico azul. Ahí, Sicar, ahí paró. En toda la mitad de Samaria. Ahí se paró el Señor Jesús. Ahí en Sicar. Y ahí es donde estamos hablando, en toda la mitad de Samaria. Prefirió no coger por el lado derecho. Dijo, me es necesario pasar por ahí. O sea, me es necesario, y aquí vamos a ver la profundidad de este texto, porque es que esto muchas veces, solo, sí, la mujer samaritana, la vieja que tenía un poco de maridos y todo, uy, esa vieja sí era casquisuelta, uy, esa vieja, y tendemos a eso, ¿no? Solo a eso. Pero es que aquí hay cosas muy profundas. Porque cuando dice ahí, en el 6, estaba allí en el pozo de Jacob. Y Jacob le había dado eso a su hijo José. Ahora, Jacob era el hermano de Esaú. Y esos dos, Esaú y Jacob, eran los hijos de Isaac, que a su vez era el hijo de ¿quién? De Abraham. Entonces, para los samaritanos,
El fuerte de ellos, ¿quién era? Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que para los de Judea el más fuerte era ¿quién? Moisés. Allá. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan con Esaú y con Jacob? Que Esaú vendió su progenitura a Jacob por un plato de lentejas, que eso también es conocido. Que el hombre le gustaba comer y el hombre cuando escuchó el guiso y olió el guiso que estaba haciendo Jacob, le dijo, dame de ese guiso. Y él le dijo, sí, pero a cambio de su progenitura. Y él, ay, eso es la progenitura, es lo de menos. Cójala si quiere. Y se la vendió por un plato de lentejas. Y después engañó al papá Jacob, haciéndose pasar por Esaú para que le diera la bendición. Y el papá, pensando que era Esaú, se la dio. Y cuando Esaú se enteró de que lo había suplantado, lo buscó para matarlo. Esaú para matar a su propio hermano. Y al Jacob le tocó salir embalado de allá para la tierra de su tío. O sea, salió de aquí de Samaria y fue a dar casi allá a Ur de los Caldeos. Bien lejos, a lo donde es Irak, allá bien arriba. Y allá fue donde conoció a Lea y se enamoró de Raquel, perdón. Pero así como él engañó, lo engañó el tío a él y le metió gato por liebre porque le dijo que le iba a dar a Raquel, pero lo hizo casarse primero con Lea y el hombre empezó a pagar el mismo engaño que le dio a su hermano. El hecho es que pasan 20 años, 20 años, él trabajándole gratis allá a su tío para poder conseguir algo de ganado y bueno, salir con cierta comodidad de las fauces de su tío y salió con 2 mujeres, con Lea y con Raquel y ganado. Y decidió regresar allá de Ur de los Caldeos, de todo ese sitio, regresar aquí a Israel. Y este pozo es famosísimo, porque en ese pozo, Jacob, ese Jacob, se encontró con su hermano Esaú y le dijo, mire, le entrego todo lo que he ganado en estos 20 años. El ganado, mis riquezas, todo. Pero no me vayas a matar. Yo sé que estás furioso conmigo hace 20 años por lo que te hice. No me vayas a matar. Tú eres mi señor, tú eres mi hermano mayor, aunque eran gemelos. Lo que pasa es que el que salió primero fue Esaú y enseguidita Jacob dijo, yo sé, tú eres mi señor y te doy todo lo que poseo, pero no nos vayas a hacer daño. Él dijo, no, yo ya te perdoné, yo ya quité eso de mi corazón, dijo Esaú. Y se reconciliaron en ese pozo, en este de Jacob. O sea que de lo que se está hablando aquí profundamente es de una reconciliación. Porque eso que les estoy diciendo, en este tiempo de Jesús, habían pasado casi 3.000 años, 3.000 años, 30 siglos. Eso que sucedió entre Jacob y Esaú a este instante. Habían pasado casi 30 siglos, 3.000 años que había sucedido eso. Y ese pozo todavía daba agua. Lo dio en tiempos de Jacob y el río seguía pasando abajo. Esos ríos de agua viva, esos ríos que reconcilian. Aquí lo que era necesario era reconciliarse. Cuando dijo Jesús, me es necesario pasar por Samaria, es porque me era necesario que el pueblo judío, los de Judea, ahí en el mapa, se reconcilien con los de Samaria. Yo he venido a reconciliar. No he venido a dividir, he venido es a unir, a reconciliarse entre hermanos. Así como lo hizo hace 3.000 años, Jacobo se reconcilió con su hermano Esaú en este pozo. Yo que soy judío, vengo en representación de los judíos a reconciliarme con los de Samaria. Y como él siempre escoge lo más vil, ¿se acuerdan? Que dice allá en Primera de Corintios, Dios escogió lo más vil del mundo. ¿Para qué? Para enseñarles
a los sabios, a los soberbios, a los que se creen mucho, él siempre coge lo más vil. De hecho, cuando escogió a Abraham, allá Ur de los caldeos era lo peor que había en la humanidad, lo más vil del mundo. De allá sacó a Abraham. Siempre lo ha hecho, de lo más vil. Aquí escogió a esta mujer. 5 maridos ha tenido. Y con el que vive ahorita no es ese. De lo más vil, escoge él siempre. Para sacar lo mejor. Para decir, miren, de lo que ustedes más juzgan. Ay, esa vieja, mire la vecina, ay, está metiendo a otro mozo. Ay, se está no sé qué. Uy, mire todos los que tiene. Uy, esa pierna y suelta. Uy, esa casqui no sé qué. Ay, mire. Y eso para criticar. Y pues esa fue la que yo escogí. Porque por esa razón, ella estaba al mediodía. A ver, las señoras como a qué horas empiezan a hacer el almuerzo, ¿al mediodía? O por allá a las 9, 10 de la mañana. Ah, bueno, para hacer el arroz y ponerlo a hervir y después en bajito y la sopa, y eso si no dejó en agua desde el día anterior, la lenteja, los frijoles, en agua, ¿cierto? Pero ella estaba al mediodía yendo a recoger agua. ¿Por qué no a las 8 de la mañana? Que era lo normal. Porque ella sabía que la miraban y la juzgaban. Iba a la hora donde nadie la juzgaba. Y ella llegó a esa hora porque el Señor Jesús tampoco la iba a juzgar, sin saber eso. Pero el Señor Jesús sí sabía. Por eso se sentó a esperarla. Porque el resto lo juzgaba y cuando ella llegó, eso, ahí, a reconciliarse. Él fue llamado a reconciliar. Y a eso fue que vino. Y por eso era necesario. No era importante o algo así que pase desapercibido, no. Cualquiera otro le hubieran dicho, no, hombre, cojamos por el otro lado del Jordán y nos evitamos estos problemas. Los samaritanos por ahí nos ven, qué tal nos agarren a piedra. Él dijo, no, me es necesario ir a reconciliar a mi pueblo. Porque a los suyos vino, aunque ellos no lo recibieron. Después todos esos lo mandaron a crucificar. Pero él en su gran amor dijo, no importa. Los problemas se enfrentan. No se va por el otro lado del Jordán y se evitan. No, las confrontaciones no se eliminan. Las confrontaciones son eso, confrontaciones. Cara a cara con la otra persona. Y se ponen de manifiesto, como en este caso. Y él fue a poner la de él, a reconciliar, porque él no vino a echarle ni a juzgar ni a condenar. ¿Se acuerda que ayer vimos? Porque el Señor Dios Padre no envía a su Hijo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y él, eso era lo que estaba haciendo aquí. Él no estaba condenando a la mujer, la era salvando. Así como se reconcilió Esaú con Jacob hacía 3000 años. Y en ese pozo quedó eso claro. Eso está allá en Génesis 33, para los que les interesa esto. Génesis 33 está eso. Y sobre todo el versículo 18 y 19 habla de este pozo. Pero al que quiera leerse toda la historia de lo que acabo de decir, 3000 años, imagínense, estaba en Génesis. Génesis 33, el primer libro de la Biblia. Del primer libro en Génesis 33 que yo les estoy hablando. Imagínense el tiempo que había pasado. Y aquí estamos en tiempo ya de Jesús. Y todavía pasaban los ríos de agua viva por ese pozo. Porque eso era una simbología, ese pozo del Espíritu Santo. Allá de esos ríos de agua viva. Y eso es impresionante. Lo que quiere decir realmente eso. Y seguramente Dios hoy te está diciendo, a ti y a mí, que hay que reconciliarse con los hermanos sobre todo. No solo los hermanos en la fe, sino en la familia. Acuérdense que su hermano es el que es hijo de Dios, ¿no? Aquí no estamos hablando de hermanos de sangre, porque Jesús no era hermano de la samaritana, pero sí eran los dos israelitas. Y cuando somos hijos de Dios, somos hermanos. O sea, no es mi esposa, o no es mi mamá, no es mi tía, no es mi suegra. Si ella es una hija de Dios,
es mi hermana o es mi hermano. Mi hermano y eso es lo que está haciendo él. Reconciliándose, porque eso existía desde la antigüedad, desde hacía 3000 años. Y Jesús vino a recordar justo en el mismo sitio eso, que se trata de reconciliarse. Y él iba a llevar a esta mujer a reconciliarse con Dios, el Padre, a través de Jesús, porque él es el único